recibir 3 impactos directos de cañones de 20 milímetros y seguir volando, atravesar una tormenta de más de 200 balas y regresar a la base. Para la mayoría de los cazas de la Segunda Guerra Mundial, eso era imposible, pero no para el P-47 Thunderbolt. Este coloso del aire era tan resistente que muchos pilotos decían que podía volver a casa con medio motor, sin alas completas y con el fuselaje hecho trizas. Su tamaño, su potencia y su diseño lo convirtieron en una auténtica fortaleza voladora, capaz de soportar castigos que habrían destruido cualquier otro avión de combate. Al principio todos lo despreciaron. Era pesado, lento y torpe. Parecía un error de ingeniería condenado al fracaso. Pero pronto, aquel gigante de metal demostró que la fuerza bruta también podía volar. En cuestión de meses pasó de ser el hazmerreír de los hangares a convertirse en uno de los cazas más temidos del conflicto. Hoy veremos por qué el P-47 Thunderbolt era tan difícil de matar, cómo su estructura, su motor y su potencia de fuego lo transformaron en una leyenda indestructible de los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Dale me gusta y suscríbete si a ti también te apasiona la aviación. Capítulo 1. El nacimiento de un monstruo del aire. Entre las dos guerras mundiales, la aviación estadounidense vivía obsesionada con un solo concepto: los bombarderos pesados. Aviones enormes cargados de bombas, capaces de volar lejos y defenderse con sus propias ametralladoras. Para los estrategas, esos bombarderos serían los que decidirían las guerras del futuro. Pero esa obsesión tuvo un precio. Durante años, Estados Unidos descuidó el desarrollo de cazas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el resultado fue un desastre. Los primeros enfrentamientos en Europa demostraron que sus cazas eran inferiores a los alemanes. El cielo estaba perdido. En ese contexto nació el P-47 Thunderbolt. Republic Aviation empezó a diseñarlo a finales de los años 30, intentando crear algo completamente distinto. Un caza que pudiera volar alto, rápido y resistir el castigo. Pero el proyecto no empezó bien. Los primeros prototipos eran tan grandes y pesados que los pilotos los apodaban ladrillos con alas. El avión vacío ya pesaba más de 4.500 kilos y con carga superaba los 8.000. Era el caza monoplaza más pesado del mundo, casi el doble que un Spitfire o un Mustang. Ese tamaño generó un problema monumental. Los motores disponibles simplemente no daban la potencia necesaria. Los prototipos apenas podían competir con los ágiles cazas alemanes Bf-109 y Fw 190. En combate cerrado, eran presa fácil. Además, el diseño inicial tenía la cabina encajada en el fuselaje, lo que limitaba la visibilidad trasera. Un error fatal en un duelo aéreo. Todo cambió cuando Republic decidió hacer algo radical: instalar un motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un monstruo de 18 cilindros en doble estrella con sobrealimentación por turbo. Era uno de los motores más potentes jamás montados en un avión de pistón. Para aprovechar toda esa fuerza, se le colocó una hélice de 4 palas y más de 3,5 metros de diámetro. El resultado fue un avión todavía más grande, pero ahora con más de 2.000 caballos de fuerza. El Thunderbolt podía volar a más de 640 km por hora y alcanzar los 8.000 metros de altitud sin perder potencia. Su silueta, gruesa y compacta, era cualquier cosa menos elegante, pero escondía una bestia. Su rendimiento era tan sorprendente que incluso con el primer prototipo, que se estrelló trágicamente, el ejército ordenó más de 170 unidades de inmediato. En 1941 nació el P-47B, armado con 8 ametralladoras Browning calibre .50, 4 en cada ala. Ningún otro caza tenía semejante potencia de fuego estándar. Había nacido un monstruo, feo, pesado, pero increíblemente letal. Lo que nadie imaginaba aún era que esa mole metálica se convertiría en el avión más resistente del cielo. Capítulo 2. El secreto de su poder. El corazón del Thunderbolt no era solo su gigantesco motor, sino el sistema que lo hacía respirar. A diferencia de otros cazas, el P-47 estaba literalmente construido alrededor de su sobrealimentador turbo, un mecanismo tan voluminoso que ocupaba buena parte del fuselaje trasero. El aire entraba por una enorme toma bajo el motor, tan grande que un hombre podía arrastrarse dentro. Recorría un largo circuito interno donde se enfriaba, comprimía y redirigía hacia el motor a presión constante. El resultado: el Thunderbolt podía mantener su potencia incluso a más de 8.000 metros de altitud, cuando otros cazas ya se ahogaban. A esa fuerza bruta se sumó un sistema que parecía sacado de un coche de carreras. Las versiones posteriores incorporaron un tanque de 110 litros entre el piloto y el motor, lleno de una mezcla de agua y alcohol que podía inyectarse para aumentar temporalmente la presión del motor. Era literalmente un botón de nitro de emergencia. Activarlo generaba 300 caballos extra durante unos segundos, suficientes para escapar, trepar o atacar con ferocidad.
Con semejante motor, el Thunderbolt ganó sus apodos legendarios: el Yug, por su forma de jarra, y la bañera voladora, por su tamaño y resistencia. Y aunque muchos pilotos lo miraban con recelo, una vez que lo probaban, no querían volar otra cosa. Su debut en combate llegó en marzo de 1943, con el 4º grupo de caza en Europa. La primera misión fue un desastre por mal tiempo y fallos de radio, pero pocos días después logró su primera victoria aérea, derribando un FW-19-0. La leyenda acababa de empezar. En cuestión de meses, el Thunderbolt se multiplicó en los cielos europeos. Se convirtió en la columna vertebral de las fuerzas aéreas estadounidenses y pronto operaba también en el Mediterráneo y el Pacífico. Sin embargo, su tamaño seguía siendo un problema en combates cerrados. Los cazas alemanes aún lo superaban en giro y aceleración, sobre todo a baja altitud. Pero eso estaba por cambiar. Con nuevas hélices tipo paddle prop, una cabina de burbuja con visión total y motores mejorados de hasta 3.000 caballos, el P-47 se transformó. Ahora podía trepar y maniobrar con mucha más eficacia. Los pilotos alemanes que antes lo subestimaban comenzaron a descubrir que el ladrillo ya no era un blanco fácil, y había un terreno donde el Thunderbolt era imbatible: el picado. Ningún avión de motor a pistón podía seguirlo en caída. Su estructura soportaba fuerzas G extremas sin romperse, permitiendo ataques relámpago y escapes imposibles. Era un golpe y fuera. Si hasta ahora te ha sorprendido la brutal ingeniería del Thunderbolt, espera a ver lo que viene. Su poder de fuego, su resistencia y cómo se ganó el respeto incluso de sus enemigos. Déjame tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que serías capaz de pilotar un Thunderbolt? Capítulo 3. El avión que no quería morir. El P-47 Thunderbolt no solo era poderoso, era casi imposible de destruir. Sus pilotos solían bromear diciendo que si te alcanzaban, lo mejor era correr hasta el otro extremo de la cabina y agacharte. Una exageración, sí, pero con algo de verdad. El Thunderbolt era enorme, robusto y construido con una cantidad de metal que duplicaba la de otros cazas. Su estructura interna estaba reforzada con secciones más gruesas, blindaje en los costados de la cabina y una cúpula protectora que podía detener fragmentos y proyectiles de mediano calibre. Pero el secreto de su resistencia no estaba solo en el blindaje, sino en su motor refrigerado por aire. A diferencia de otros cazas que dependían de radiadores y sistemas líquidos, vulnerables incluso a un solo disparo, el Thunderbolt podía perder cilindros enteros y seguir volando. Hay registros de pilotos regresando a base con la mitad del motor destruido, fugas de aceite y sin presión hidráulica. En condiciones normales, eso significaba muerte segura. En el P-47 significaba un aterrizaje forzoso y una historia más que contar. Su tamaño también protegía al piloto. La cabina era espaciosa, con un panel frontal blindado y gruesos cristales resistentes a impactos. Muchos pilotos que volaron Mustangs o Spitfires coincidían. Si tenías que recibir un disparo, mejor estar dentro de un Thunderbolt. Y lo más impresionante era que incluso gravemente dañado, seguía combatiendo. Su tremendo peso lo convertía en una plataforma de disparo estable. Y con 8 ametralladoras calibre .50, su potencia de fuego era descomunal. Cada ala disparaba con una cadencia de más de 100 proyectiles por segundo, y con un total de 3.000 balas, podía mantener fuego continuo por más de medio minuto. Era un muro de plomo en el aire. Las ráfagas de sus 8 Browning podían destrozar cazas, camiones, trenes o incluso tanques ligeros. De hecho, el retroceso de dispararlas era tan fuerte que ralentizaba el avión unos 50 km por hora, pero eso no importaba. Lo que tenía delante ya estaba ardiendo. El Thunderbolt también podía cargar 3 bombas, una bajo el fuselaje y 2 bajo las alas, además de cohetes de alta velocidad. Eso lo transformó en algo más que un caza. Era un cazabombardero, un destructor de todo lo que se movía bajo su sombra. A mediados de 1944, los escuadrones de Thunderbolts eran el terror de las líneas alemanas. Columnas enteras de tanques y trenes quedaban reducidas a chatarra tras sus ataques en picado. Su fuerza era tal que muchos pilotos enemigos preferían evitar el enfrentamiento directo. Lo llamaban el martillo americano, porque el P-47 no solo mataba, sobrevivía. Era el avión que se negaba a morir, el símbolo de que la ingeniería podía desafiar incluso a las leyes de la guerra. Capítulo 4. Del cielo a la leyenda. Al principio, el P-47 Thunderbolt fue diseñado para escoltar bombarderos y mantener la superioridad aérea. Pero su verdadero destino estaba más abajo, en el campo de batalla. Su enorme motor, su resistencia y su capacidad de carga lo convirtieron en el mejor cazabombardero del mundo.
Cuando empezaron a equiparse con tanques de combustible externos desechables, su alcance aumentó drásticamente, aunque en misiones muy largas el más ligero P-51 Mustang terminó reemplazándolo. Sin embargo, lo que el Mustang ganaba en elegancia, el Thunderbolt lo compensaba con pura brutalidad. En 1944, el P-47 se transformó en un arma de apoyo aéreo devastadora. Sus pilotos atacaban trenes, columnas blindadas y convoyes enemigos con una precisión letal. Con bombas de 450 kilos y cohetes de 12,7 centímetros, podía destruir prácticamente cualquier objetivo terrestre. Las cifras son asombrosas. Más de 9.000 vagones de tren, 86.000 camiones y 6.000 vehículos blindados fueron destruidos por los Thunderbolt aliados. En el aire derribaron casi 4.000 aviones enemigos y otros 3.000 fueron eliminados en tierra. En total, se volaron más de 500.000 de misiones de combate con este coloso metálico. A medida que la guerra avanzaba, el Thunderbolt se ganó la reputación de ser indestructible. Incluso los pilotos alemanes lo reconocían en sus informes. El P-47 es excepcionalmente difícil de abatir. En un cielo dominado por cazas frágiles y ligeros, el Thunderbolt era un tanque con alas, un avión que podía regresar a su base hecho pedazos y seguir en servicio al día siguiente. Y detrás de ese monstruo había hombres que llevaron su resistencia al límite. 2 de ellos recibieron la Medalla de Honor. El coronel Neil E. Kirby, en 1943, lideró solo 4 Thunderbolts contra 40 aviones japoneses en Nueva Guinea. Derribó 6 antes de regresar. El teniente Raymond L. Knight, en los últimos días de la guerra, atacó repetidamente aeródromos enemigos en Italia, volando entre un infierno de fuego antiaéreo. Su avión terminó gravemente dañado, pero intentó volver a la base para salvarlo. Murió en el intento, con solo 21 años. Ellos y cientos más demostraron que el P-47 no era solo un avión, era una promesa de supervivencia, una máquina que protegían a sus pilotos incluso en las peores condiciones. El Thunderbolt fue un símbolo de una época en la que la fuerza bruta se combinó con la ingeniería más avanzada del mundo. Era pesado, torpe, desproporcionado, y sin embargo, dominó el cielo. El P-47 Thunderbolt demostró que la guerra no siempre la ganan los más elegantes, sino los más duros. En un cielo dominado por cazas ligeros y veloces, este gigante demostró que la resistencia también podía ser un arma. Voló más misiones que cualquier otro caza estadounidense y salvó incontables vidas gracias a su dureza casi sobrehumana. No era bonito ni ágil, pero era invencible. El Thunderbolt fue el recordatorio de que en los tiempos más oscuros, la supervivencia es también una forma de victoria. El avión que no quería morir, nunca lo hizo del todo.